Buenos días con todos. Agradecer a la Cámara de Comercio de Lima por habernos invitado al gremio de la pequeña empresa y felicitarlos porque este es el quinto taller especializado en tributación. Felicitarlos a ellos como organizadores y felicitarlos a ustedes por su participación. Esto evidencia algo muy importante y es que nos estamos dando cuenta o estamos percibiendo que el contar con información es importantísimo para hacer que las empresas, que nuestros emprendimientos sean sostenibles. Y esta pequeña introducción en realidad viene a responder esta pregunta inicial, esta pregunta con la que normalmente nosotros siempre iniciamos esta charla, y es, ¿por qué es importante saber o conocer sobre tributación? Claro, el día de ayer han estado ustedes con Cintia, con la doctora Cintia Conde, y me ha dado muy buenos comentarios respecto de la participación de ustedes. Me ha contado que hay muchos que están como entusiasmados, animados en lo que se refiere a la tributación y que han dado respuestas muy bonitas cuando se les ha preguntado por qué es importante tributar. Muchos de ustedes, de hecho, están como para un comercial de la SUNAT, ¿no? Porque me comentaban que con muy buenos ánimos habían señalado de que la tributación es muy importante porque gracias a la tributación nosotros podemos tener los colegios, los hospitales, las carreteras, vale decir toda aquella infraestructura o servicios que el Estado brinda a su población. Y de hecho es importante, no me malentiendan. Sin embargo, debemos rescatar también una respuesta sincera, una respuesta mucho más relacionada a la actividad empresarial. Y es que definitivamente, poniéndonos una mano en el pecho, sí queremos contribuir con el Estado, pero nadie nos obliga o nadie nos está invitando a contribuir más allá de lo que nos corresponde. De hecho, nosotros cuando planteamos esta interrogante de por qué es importante conocer de tributación, con una mano en el pecho nos decimos, es importante porque no quiero pagar de más, porque quiero pagar lo que verdaderamente corresponde. Y para lograr eso, es decir, para pagar lo que verdaderamente corresponde, tenemos básicamente dos alternativas. Primero, es alcanzar las oportunidades que nuestra legislación nos permite, y la segunda es evitar los problemas. Nuevamente, no quiero que se nos malinterprete. Cuando nosotros hablamos de planeamiento tributario, no es que estemos llevando a cabo un movimiento revolucionario evasivo, ¿sí? Alguna oportunidad, cuando estábamos dando una charla de planeamiento tributario, al final de la charla se me acercó una persona y me dijo, Miguel Ángel, ¿cómo te puedes sentir bien haciendo que las empresas paguen menos? La verdad que me tuve que sentar con la persona porque se estaba llevando una pésima impresión de mí. Y le decía, a ver, te explico. Tal y cual ustedes lo han visto el día de ayer con Cintia, la tributación tiene una premisa, tiene un principio. Y este es el de buscar la redistribución de la riqueza, la redistribución de nuestros recursos. De hecho, el impuesto tiene una noble labor. El impuesto lo que busca es pedirle a las personas que más tienen que entreguen parte de lo que tienen para dárselo a las personas que menos tienen. Y así poder generar oportunidades para todos. Muy bien, le explicaba a esta persona, que se estaba llevando una impresión equivocada, que el planeamiento tributario es fundamental y es algo bueno. ¿Por qué? Porque nuestro régimen o nuestros regímenes son tan complicados que muchas veces terminamos pagando más de la cuenta. Y el hecho de que nosotros terminamos pagando más de la cuenta, lo único que genera es que esos emprendimientos no se desarrollen o no sean sostenibles. Planeamiento tributario no significa evadir. Planeamiento tributario significa utilizar las reglas de juego para poder generar los mejores resultados posibles y hacer que nuestros emprendimientos entonces no desaparezcan al cabo de un año, sino que se continúen durante muchísimo tiempo. En conclusión, planeamiento tributario ayuda a cumplir la función del impuesto, y esto es generar una presión tributaria para cada uno de los empresarios acorde con sus posibilidades. Como siempre lo hacemos, queremos advertir que el planeamiento tributario es una gran oportunidad. De hecho, es un ingrediente indispensable para el éxito de nuestros negocios. Las personas que han empezado a conocer las reglas de la tributación y han empezado a aplicarlas en sus negocios han tenido excelentes resultados. No me voy a cansar de compartir una lectura que llegó a mis manos hace algunos años.
Como ustedes deben conocer, esta persona, Robert Kiyosaki, escribió uno de los libros que para los empresarios es una lectura obligatoria, ¿no? Es una persona que tuvo muchísimo éxito y que como consecuencia de su éxito, un ataque de solidaridad, escribió un libro. Bueno, ha escrito varios libros en realidad, pero digamos que este es el más importante. Si no lo han leído, se los recomiendo. Padre rico, padre pobre. Este empresario exitosísimo decide escribir esta obra y compartir con todos cuáles son los secretos del éxito. A mí me lo regalaron hace ya varios años, porque créanlo o no, también soy empresario. Un estudio de abogados también es una empresa. Y empecé a leerlo y tremenda fue mi sorpresa cuando encontré en este libro de esta persona tan exitosa en los negocios que él había dedicado no una línea, no un párrafo, no una página, sino todo un capítulo para hablar sobre la tributación. Imagínense cómo estaba hinchado de orgullo yo, tributarista, y que una de las personas más exitosas en el mundo de los negocios haya dedicado todo un capítulo para hablar sobre los tributos. Robert Kiyosaki hace un análisis respecto de la tributación y del impacto en la empresa y señala lo siguiente. Les voy a leer solamente partes del capítulo. Dice así: recuerdo cuando en el colegio nos contaban la historia de Robin Hood y sus alegres secuaces. Mi maestro explicó que se trataba de una historia maravillosa de un romántico héroe, al estilo de Kevin Costner, quien robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Es esta precisa idea de Robin Hood, tomar de los ricos para dar a los pobres, lo que se ha convertido en la singular mayor aflicción de la clase media y de los emprendedores. La razón por la cual la clase media y los emprendedores están tan pesadamente gravadas con los impuestos está relacionada con el ideal de Robin Hood. La verdadera realidad, escuchen bien lo que dice, es que los ricos no están gravados con impuestos. Es la clase media, los emprendedores, los que están gravados con ellos. Miren esa afirmación que hace Robert Kiyosaki, bastante agresiva. Dice, los ricos no pagan impuestos, son los emprendedores los que lo hacen. Entonces, naturalmente, uno se pregunta y dice, oye, ¿qué está hablando este hombre? ¿Por qué está diciendo esto de acá? Y más adelante se explica. Y dice lo siguiente. Cada vez que la gente trata de gravar a los ricos, ellos no solo no se conforman, sino que reaccionan. Tienen el dinero, la fuerza, e intentan cambiar las cosas. Ellos no se quedan ahí sentados pagando voluntariamente los impuestos. Ellos buscan formas de reducir su carga tributaria. Contratan abogados y contadores astutos. Y persuaden a los políticos para cambiar leyes o crear escapatorias legales. Ellos tienen los recursos para efectuar los cambios. Esos recursos se resumen en una sola palabra. Ellos tienen información. Termina Kiyosaki diciendo, un individuo, un empresario, con el conocimiento de las ventajas tributarias, puede hacerse rico de manera mucho más veloz. Es similar a la diferencia entre alguien que camine y alguien que vuele. Kiyosaki, de hecho, es exagerado, por decirlo menos. No es que los ricos no paguen tributos, de hecho los pagan y pagan bastante. Pero yo creo que lo que quiere hacer él es llamar nuestra atención, ¿no? Y de hecho lo consigue con una frase tan agresiva. Lo que nos quiere decir ellos, o él, es que en realidad los grandes empresarios, las grandes empresas, no tienen una reacción pasiva ante los tributos. Pregúntense ustedes, imagínense una gran empresa. Estoy seguro que cada uno de nosotros ha tenido la oportunidad de conversar con un gran empresario o estar relacionado con una gran empresa. Y piensen si es que ellos no tienen no solo un abogado, sino todo un departamento de planeamiento tributario. ¿Y eso por qué lo hacen? ¿Les gusta gastar su dinero? ¿Les gusta generar más puestos de trabajo? Ojalá que sí, ¿no? Pero, adicionalmente lo hacen porque saben que es rentable. Saben que es una excelente oportunidad. Saben que conocer sobre la tributación, encontrar las alternativas que pueden utilizar, es algo que genera muy buenos resultados. Este libro, evidentemente, está hecho para emprendedores, para empresarios de la pequeña empresa, y nos trae mucha reflexión. Una de las más importantes, como les digo, es considerar el planeamiento tributario como una oportunidad. Y claro,
podríamos quedarnos en esa reflexión, ¿no? En la de decir, el planeamiento tributario es una excelente oportunidad. De hecho, estoy muy agradecido porque ya es la segunda oportunidad que me invitan a hablar de este tema. Y en anteriores oportunidades señalábamos eso, decíamos, esta es una gran alternativa, es una gran oportunidad, tienen que tomarla. Pero quiero ser sincero y quiero apostar por un poquito más. Quiero contarles otra reflexión que nosotros hemos tenido. Una reflexión adicional que también puede hacernos entender mucho por qué debemos utilizar el planeamiento tributario. Sí, el planeamiento tributario es una gran oportunidad, pero ¿saben qué? También es una necesidad. Y es que, claro, creo que con más de uno voy a coincidir al señalar que nuestro sistema tributario en el país se ha vuelto inmanejable. Señores, tenemos regímenes muchísimos, pero complicadísimos. Tenemos tasas efectivas altísimas. Tenemos formalidades interminables. Tenemos supuestos beneficios que a la hora de la hora no lo son. Tenemos fiscalizaciones agresivas. Y tenemos una justicia tributaria, por cierto, tardía y poco eficiente. En efecto, debemos ser uno de los países con más regímenes tributarios que existe. Norma de zona altoandina, régimen agrario, norma de Amazonía, acuicultura, RER, RUS. Tenemos cantidad de regímenes. Sin embargo, al vivo estilo de los concursos, tendríamos que decir, entregamos un gran premio a aquellos que verdaderamente pueden aplicarlos de manera eficiente o sin cometer un error. Tenemos tasas efectivas altísimas. ¿Y qué me refiero con tasas efectivas altísimas? Claro, puedo estar embelesado al escuchar, hoy el impuesto a la renta bajaba al 28%. Pero claro, viene acompañado con un incremento de la tasa sobre dividendos, que ya deja de ser 4.1 para ser 6.8. ¿Dónde está la gracia? Pero ahora aún si nos ponemos a pensar cuál es la verdadera tasa con la que nosotros tenemos que cumplir. Me ha tocado viajar mucho al interior del país. Y cuando yo les digo a productores, artesanos, ganaderos, y les cuento que la tasa del impuesto a la renta es 28% sobre las ganancias, nos terminamos riendo, porque eso es una mentira. Porque termina siendo en realidad un 28% sobre los ingresos. Porque saben ustedes que para poder llegar a la utilidad, a la ganancia, tengo que restar los gastos. Y un pequeño detalle, solamente los gastos que estén sustentados en facturas. Claro, en un mundo ideal, todo funcionaría muy bien, ¿no? Sería 28% sobre las ganancias. ¿Pero es tan sencillo conseguir las facturas? ¿Es tan sencillo conseguir el sustento de nuestros gastos? Quizás acá sí, en Lima, si somos medianas o grandes empresas que podemos recurrir a varios proveedores. Pero pónganse a pensar en el artesano que está al interior del país. ¿Qué posibilidades tiene de conseguir una factura? Nula. Para ellos, el 28% sobre las utilidades termina siendo un 28% sobre los ingresos. Es por eso que sentimos, muchos de nosotros, que al final trabajamos para la SUNAT. Que al final de cuentas, todo el esfuerzo que nosotros imprimimos en nuestro negocio termina yéndose a manos de la SUNAT. Señores, eso no está bien. Si nosotros hablamos de formalidades, ya estamos agotados. Sistemas de adelanto de la tributación, detracciones, retenciones, percepciones. Declaraciones anuales, mensuales, DAOT, entre otros. La bancarización y los problemas que eso genera. Los registros contables y todas las formalidades que nos exigen. O como les decía, los beneficios o los supuestos beneficios tributarios que nos van presentando, pero que a la hora de la hora son bastante inviables. Hace poco leía con interés y con bastante ánimo en realidad, que se había aprobado una norma que permitía deducir el 175% de los gastos de investigación. ¡Caracho, qué bueno! Lees la exposición de motivos y encuentras una total justificación. Oye, sí, pues somos uno de los países que menos invierte en investigación. Sí, de hecho, una norma como esta va a alentar muchísimo. Y cuando uno empieza a leerla, a revisarla, te das cuenta que es un engañamuchachos. Porque al final de cuentas te dice, sí, vas a poder reducir 175%.
si pasas por una evaluación de Concitec, de una entidad pública. No quiero desmerecer el trabajo de Concitec, ¿eh? Creo que están tratando de hacer las cosas bien, pero estás metiendo una inversión e investigación que debería ser muy fluida por todo un trayecto burocrático. Veamos cuántas empresas pueden lograr ese resultado. De hecho, alguien me llamó y me preguntó, oye, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, le digo, las cosas no han cambiado mucho porque el tema de Concitec ha venido desde hace mucho tiempo. ¿Y cómo debe ser de extraño que hace 2 semanas sale en gestión como noticia que una empresa ha logrado hacer que un programa sea deducible? Una empresa. Y lo ponían como noticia, como algo que nos debía alegrar. Una empresa. En todos estos años. Ni hablar de las fiscalizaciones que son súper agresivas. Uno anda muerto de miedo. Siente que si te toca la SUNAT, si te toca la puerta, estás hecho, ¿no? Porque seguramente no ha venido a saludarte, a darte ese ánimo de continuar, sino que seguramente va a encontrar algo, ¿no? Va a encontrar algo. Muchos de nuestros amigos contadores me dicen, no, yo siempre tengo que dejar algo, ¿no? Es una práctica saludable, me dicen, ¿no? Tengo que dejar algo, porque no puede haber un auditor de la administración tributaria que venga y se vaya con las manos vacías. Tengo que dejarle un regalo para que él sienta que ha cumplido con su labor. Y eso está mal. Eso está mal. ¿Cómo que dejarle un regalo a la administración tributaria? Para aliviar la inconsistencia, ¿no? Entonces, de hecho, este tipo de cosas nos llama a la reflexión. Última reflexión. Oye, la justicia tributaria. Soy abogado tributarista. Y la verdad es que no se imaginan la frustración que lleva el hecho de saber que si vas a entrar en una disputa con la administración tributaria, por lo menos vas a tener 1 año ante la administración tributaria, discutiéndolo. Por cierto, vas a perder, ¿no? Porque si estás discutiendo con la administración tributaria, siendo juez y parte, evidentemente las posibilidades son mínimas. Y peor aún si es que uno piensa y dice, no, pero no te preocupes, vas a ir a una segunda instancia, que es el Tribunal Fiscal. Y de hecho, el Tribunal Fiscal tiene una serie de resoluciones muy buenas. ¿Sí? Es un órgano bastante más independiente. Pero deja de ser eficiente cuando pensamos que nos demora entre 4 o 5 años que resuelvan nuestro caso. Y Dios nos libre de no perder. Porque si perdemos, vamos a darle de herencia a nuestros hijos un proceso judicial. Claro, el Poder Judicial, promedio, 5 a 10 años más. Entonces imagínense, yo tengo a mi hijo Carlitos, le voy a decir, Carlitos, te dejo una empresa sostenible, por cierto, de herencia, unos cuantos procesos judiciales. No tiene mucho sentido. Analizamos el tema del planeamiento tributario, como les decía, normalmente decíamos es una excelente oportunidad, tienen que tomarla. Pero ya me veo obligado, bajo todo este contexto, a decirles que no solamente es una excelente oportunidad, es una necesidad. Empresa que no hace planeamiento tributario tiene su partida de defunción. Así de duro y de estricto. No vamos a poder pasar el primer año de nuestros negocios si no hemos pensado cómo vamos a manejar este tema de la tributación. Lo que en buena cuenta se está generando es que al emprendedor prácticamente se nos obliga a tomar una decisión que va a marcar el resto de nuestras vidas. Cuando un emprendedor inicia sus operaciones y se topa, se da cuenta que tiene un montón de impuestos que pagar, va a tener que tomar una decisión que, como les digo, va a marcar su estilo de vida. Primera alternativa, que nos vayamos al lado oscuro. Ese lado oscuro del que hemos escuchado, seamos sinceros, no se me horroricen. Compra de facturas, ventas sin facturas, doble o múltiple contabilidad, que generan, por supuesto, no nos vamos a negar, una reducción tributaria, ¿no? Estás a punto de declarar una gran utilidad. ¿Cuál es la solución? Viene algún pseudo asesor y te dice, no hay problema. Vamos a la calle, hay una venta de facturas espectacular, es como si salíamos de shopping, ¿sí? A elegir qué tipo de factura vamos a comprar para reducir nuestra utilidad. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso es ilegal. Señores, eso es un delito. Hasta no facturar es un delito. Alguien estará pensando y dice, ay, qué exagerado, Miguel Ángel, pero todo el mundo lo hace. Señores, porque todo el mundo se tira del 10º piso, las cosas no van a cambiar, vamos a terminar muertos.
Claro. Y optar por este lado oscuro nos puede generar una eficiencia tributaria inmediata. No se los va a negar, van a tributar menos. Pero también tienen que ser conscientes del riesgo que están asumiendo con ello. Y es que, claro, si somos cortoplacistas, vamos a ver que reducir la tributación era el objetivo que teníamos. Pero pregunto, ¿qué pasa cuando yo logro reducir la tributación? ¿A dónde se va ese dinero? Cuéntenme. Lo que les han contado, por supuesto. Ustedes no. Pero cuéntenme, ¿a dónde se va ese dinero? Al bolsillo. ¿Lo meto en el banco? No, ¿por qué? Es para beneficio propio, sí. De hecho, si yo, por ejemplo, compro facturas, saben ustedes que ahora están tan exquisitos que no solamente me tienen que dar la factura, sino que tengo que hacer una transferencia bancaria para acreditar que lo he estado pagando. ¿Sí? Y al final ese dinero me lo devuelve el vendedor de facturas. La pregunta es, ¿qué hago con ese dinero? A ver. Depende de los gustos de cada persona, ¿no? Pero antes de invertir tenemos que tomar una decisión bien clara. Y es llevar ese dinero al banco. No, llevarlo al banco no es ilegal. El tema es que, claro, nos van a preguntar de dónde viene. Y ustedes saben que tenemos un impuesto chismoso, ¿no? El ITF. Es el impuesto que generó que nosotros renunciáramos al secreto bancario, a nuestro derecho constitucional. Entonces ya llevarlo al banco no es una alternativa, ¿no? Nos dicen los expertos, estos pseudo asesores que nos dicen que compremos facturas. Dicen, no, tú no lo puedes llevar al banco porque se van a dar cuenta. Entonces lo llevo debajo de mi colchón, ¿no? Colchón banca. Y el problema del colchón banca es que esto es un vicio. Yo he visto personas como empiezan a ver esta alternativa y empiezan a utilizarla muchísimo. Entonces empiezan a llenar este colchón, se compran un king size, porque evidentemente es mucho el dinero que ya están sacando, pero el problema no se da en ese momento. El problema se da cuando deciden invertir. Yo recuerdo clarísimo a un amigo, un cliente, que una noche me sacó desesperado porque me decía, Miguel Ángel, quiero comprarme un departamento. Le digo, qué bueno, ¿para eso me sacas? Le digo, no, lo que pasa es que mi esposa ha encontrado un departamento. Le digo, ¿cuál es el problema? Que cuesta $1 millón. Caramba, le digo, me sacas de mi cama para sacarme pica. Qué simpático, bien por ti, le digo. No, el problema es que es dinero negro. Ay, caray, ¿qué pasó? No es ningún delito, me dijo, ¿eh? No es ningún delito. Como para darme tranquilidad, ¿no? No es ningún delito, Miguel. Entonces, ¿qué cosa es? No, es de las compras de facturas. Ah, ok, es un delito. ¿No? Y claro, es ahí donde tú encuentras verdaderamente el problema. El problema no es, bueno, de hecho es el comprar la factura, pero el problema recién explota cuando tienes ese dinero que no lo puedes justificar. Entonces, cuidado con esas falsas asesorías de planeamiento tributario. El verdadero planeamiento tributario es aquel que no te dice solamente cómo sacar el dinero, sino cómo hacerlo de manera legal, para que tú tengas una espalda financiera lo suficientemente clara y para que finalmente puedas dormir tranquilo. Y ese es el objetivo fundamental. Bueno, entonces yo les decía, vamos a tener que tomar una decisión. Cuando nos vemos presionados por todo este régimen tributario de locos, es o irnos al lado oscuro a hacer todo este tipo de delitos, o la otra es resignarnos. Pero no sé qué cosa es peor, porque la resignación implica que ustedes acaban de ganarse un puesto en la SUNAT. Van a trabajar plena y absolutamente para la administración tributaria. Y enhorabuena, porque van a ayudar al crecimiento del país. Pero ¿saben cuál es el problema? Que si yo les digo eso, o si mantenemos esos buenos comentarios que ustedes dieron el día de ayer respecto de para qué sirve la tributación, ustedes van a ser empleados temporales de SUNAT, porque su negocio, les vuelvo a repetir, no va a superar el año. No me sirve ni que se vayan al lado oscuro, ni tampoco me sirve que ustedes paguen más de la cuenta. Porque si pagan más de la cuenta, no va a ser sostenible en el tiempo. Y eso es algo que no debería estar buscando la administración tributaria. Ante estas dos alternativas que tenemos, el planeamiento tributario. El planeamiento tributario,
que es la única salida legal para que nosotros podamos dormir tranquilos, para que podamos pagar lo que nos corresponde, pero conciliando el sueño. Y cuando nosotros hablamos de planeamiento tributario, lo primero que quiero que sepan es que no es nada complicado. Aquel que venga a venderles que sí, que el planeamiento tributario es toda una ciencia y que tenemos que hacer una serie de evaluaciones. Sí, de hecho se tiene que hacer todo un trabajo, pero no le tengan miedo. El tema es bastante sencillo. Un ejemplo. Si nosotros vemos el impuesto a la renta, en términos sencillos y generales, tenemos que ingresos menos gastos nos da una utilidad. Y que al día de hoy tenemos que pagar un 28%. Y si distribuimos nuestros dividendos, tenemos que pagar un 6.8 adicional. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Para poder hacer el planeamiento tributario, vamos a tener solamente algunas alternativas. Por lógica, señores. Si yo quiero tener una menor renta neta, ¿qué necesitaría? Muy bien, por ahí me dicen más gastos. ¿Qué más? ¿Se acabó? Relacionado a gastos, muy bien. Capacitar, todos gastos, muy bien. También gastos, muy bien. Están especializados en gastos, muy bien. ¿Qué más? En efecto, en efecto. De hecho, uno de los primeros temas que nosotros tenemos que analizar en el planeamiento tributario es evaluar los ingresos. Hay cantidad de ingresos, señores, que por ejemplo no están grabados y que nosotros por un simple desconocimiento los terminamos grabando. ¿Sí? Lo segundo es lo que ustedes me han sabido decir, los gastos. Hay que defender los gastos al máximo. No hay que crearlos, pero sí, de hecho, hay que reconocerlos. Segunda alternativa. Tercera alternativa, encontrar algún tipo de tasa especial. Ya les he dicho, tenemos regímenes tributarios hasta para regalar. ¿Sí? Entonces vale la pena o sería bueno que nosotros analicemos si es que alguno de esos regímenes especiales que tienen tasas preferenciales, normas de promoción del sector agrario con 15%, normas de Amazonía con 0, 5 o 10%, son altoandinas, claro está, si es que son tan suertudos de poder cumplir con todos los requisitos que establece, 0%. ¿No? Entonces sí, es una alternativa adicional. La cuarta, alcanzar determinadas oportunidades. Vamos a revisarlo en unos minutos. Y la quinta, que no es propio de un planeamiento tributario, pero que termina saliendo, que es evitar las contingencias. Descubrir qué tipo de errores tenemos y es mejor sanar esos errores de manera voluntaria y previa que esperar a que venga la administración tributaria. Son 5 alternativas, ¿sí?, que nosotros hemos podido determinar y que no tienen nada de complicado, son lógicos. Pero para poder aplicarlos, hay 3 conceptos que necesito que ustedes manejen a la perfección, que es la evasión tributaria, la elusión tributaria y la economía de adopción. Evasión tributaria es lo que está prohibido, ¿sí? Es lo que, por cierto, es un delito. Es cuando yo, habiendo generado la obligación tributaria, por ejemplo, una utilidad, hago algo ilegal para poder desaparecerla o reducirla. Por ejemplo, la compra de facturas. Tengo una ganancia, pero la voy a esconder a través de la compra de facturas. Voy a reducir mi utilidad y por lo tanto voy a pagar menos impuestos. No facturar, nuevamente, evasión tributaria. No estoy declarando todos mis ingresos. Entonces voy a reducir la base sobre la que voy a tributar y por lo tanto voy a pagar un menor impuesto. Eso es evadir. Eso es un delito. Eso no se los podría recomendar nunca. Y si tienen a alguien que se los ha recomendado, aléjense de esa persona. No solamente porque es lo más burdo que existe, sino porque están poniendo en riesgo algo importantísimo. Es su libertad. Ya no es extraño conocer personas que se han ido a la cárcel por hacer evasión tributaria. Y si piensan que eso nunca me va a tocar a mí, creo que no es una buena apuesta. Existen otras herramientas, como por ejemplo la elusión tributaria o la economía de acción. La elusión tributaria, yo sé que suena horrible. Alguna vez en una entrevista me decían, oye, pero eludir es malo. ¿No? ¿Qué significa eludir? Eludir significa esquivar, no llegar al hecho. Evadir, acuérdense, era yo llegué al hecho e hice algo para no pagar. Eludir significa esquivarlo, no llegar al hecho grabado. Voy a hacer un ejemplo bien sencillo, ¿sí?, para que todos estemos comprendiendo de manera clara este concepto.
Imagínense que en esa locura que nos está tocando vivir, mañana sale el gobierno y nos dice, oigan, vamos a crear el impuesto al piscinazo. Con tanto calor, yo creo que va a ser una medida recaudatoria bastante buena. Todos los que se metan a la piscina van a tener que pagar un impuesto. ¿Sí? En eso, yo, al día siguiente de aprobar esta norma, ¿su nombre, perdón? Gustavo. Yo a Gustavo lo veo, yo soy asesor de Gustavo. Lo veo en el club. Gustavo está con su shortcito, está listo para meterse a la piscina, y yo, enloquecido, voy atrás de él y digo, ¡no, Gustavo! Y lo agarro. Le digo, no, pues, porque si te metes en la piscina, Gustavo, vas a tener que pagar el impuesto al piscinazo. ¿Sabes qué mejor? Te presto el balde de mi hijo. Te presto el balde de mi hijo. Vas a meter el balde en la piscina y te lo vas a tirar encima. Vas a llegar a la misma finalidad, te has refrescado. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? No vas a pagar impuestos. Oye, ¿hice algo ilegal? No. Simplemente conocí la norma. Conocí, por supuesto, los defectos de la norma, los vacíos de la norma. La norma debió decir en realidad todo aquel que se bañe con agua de piscina. Y así estamos fregados. Ni metiéndome ni echándome con el baldecito de mi hijo, nos íbamos a escapar del tributo. Pero lo que me interesa ver es que no estoy haciendo nada ilegal. Simplemente estoy utilizando las reglas de juego. Hace algunos años, un par de años en realidad, se aprobó una norma antielusiva. Esto quiere decir que nuestros señores congresistas decidieron importar una norma de España y decir que había determinadas elusiones que estaban prohibidas. Decían que aquellos actos que sean artificiosos y cuya única finalidad era reducir el tributo estaban prohibidas. Todas las demás formas elusivas estaban permitidas. Esa norma ha quedado suspendida. ¿Suspendida por qué? Porque fue una locura importar un párrafo de un artículo de una norma española, cuando no te traes toda la normatividad completa. Era imposible, pues, aplicarla. A ver, pongámonos a discutir. A los abogados nos encanta discutir sobre los términos. ¿Qué cosa es artificioso? ¿El balde de mi hijo es artificioso? ¿Quién define qué es artificioso? Oye, y por último, lo que se veía con bastante cautela era encontrar alguna razón adicional por la que estábamos actuando de esa manera. Gustavo, no solamente querías evitar el impuesto, sino que resulta que le tienes pánico a la piscina. Y era suficiente como para pasar esa limitante que nos habían establecido. El día de hoy esa norma ha quedado suspendida. Y me parece muy bien que haya quedado suspendida, porque mientras no se traiga toda la regulación, es muy peligroso pretender aplicarla. Y si está suspendida, entonces queda claramente establecido que al día de hoy toda elusión está permitida. Y por favor, no me malinterpreten, la elusión no es ningún delito, la elusión no es nada malo. La elusión simplemente lo que hace es decirnos, oye, apréndete las reglas de juego. Utilizar los vacíos de la norma, por supuesto. Así como es tan estricto, es tan duro la implementación de la norma, la aplicación de la norma, también tenemos la posibilidad de aprovechar esos espacios que las normas nos dejan. Eso es válido. Oye, prefiero 1.000.000 de veces que me aproveches un vacío de la norma a que te vayas a comprar una factura. La diferencia es clarísima. Yo en la elusión puedo tener una discusión que al final de cuentas puede terminar en que yo pague el impuesto, pero nunca me va a llevar a la cárcel, porque no es un delito. Y la tercera alternativa, que incluso es mucho más bondadosa, es la economía de adopción. Si en la elusión yo me aprovechaba de algún vacío, en la economía de adopción lo que va a suceder es que me voy a aprovechar de una norma que expresamente me señala una alternativa. Por ejemplo, si a mí me dicen, oye, haciendo una reorganización de sociedades, una fusión, una escisión, tú puedes transferir activos de una a otra empresa sin que exista impuesto alguno, esa es una economía de adopción. Claro, tengo una alternativa, que es la de simple transferencia de activos, con lo cual voy a tener que pagar los tributos.
Pero la norma expresamente en un capítulo, claro, un poco refundido y solamente para los que conocen de tributación a profundidad, te establece la alternativa de que tú puedas hacer una fusión, una escisión, y esa transferencia de bienes que se dé como consecuencia de esa reorganización de sociedades no va a estar afecto a tributación. Oye, no me aproveché de un vacío, simplemente seguí una de las alternativas que expresamente me dio la norma. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Que los empresarios apliquen esto de acá. Nunca, nunca la evasión. Muy bien, les voy a dar algunos ejemplos, porque claro, cuando me dijeron que tenía que hacer una charla sobre planeamiento tributario, yo decía, si voy y no les doy ningún truco, ¿no? Como están esperando, no salgo vivo de acá, ¿no? Ya me imagino cuáles son las... Y es que a los tributaristas nos hacen como magos, ¿no? ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el truco? A ver, no es el truco, ¿sí? Es conocer la norma y saber aplicarla, simplemente. Vamos a hacer algunos ejemplos para poder entender a lo que nos referimos. Ingresos. Como ustedes deben saber, existe una norma desde hace mucho tiempo que se llama la norma de valor de mercado o la norma de precio de transferencia. De hecho, cuando nosotros escuchamos valor de mercado o precio de transferencia, ya nos ponemos tristes automáticamente porque sentimos que tenemos que seguir con una serie de obligaciones, las cuales van incrementando dependiendo de los ingresos que yo tenga. Sin embargo, yo tendría que decirles que las normas de valor de mercado o las normas de precio de transferencia, estas normas que se aplican entre empresas vinculadas, no solamente son una exigencia o una obligación, son una excelente oportunidad. Me explico por qué. Imagínense que tengo dos empresas, ¿sí? Este es un ejemplo muy sencillo. Yo tengo una empresa A que presta el servicio a la empresa B, ¿sí? Y que por ello la empresa B le paga una retribución. Una retribución que ha sido definida de común acuerdo. Imagínense que ambas empresas son mías. Y yo le digo a la empresa A, préstale el servicio, cóbrale a la empresa B. Oye, pero como es también mi empresita, me da pena, no le cobres mucho, ¿eh? Cóbrale bajito nomás. Entonces lo que va a suceder es que, por ejemplo, en este caso, voy a haber decidido cobrarle 500 soles por el servicio, ¿sí? Si yo lo he hecho bajo la consideración de es mi empresita, me da pena, estoy tomando una terrible decisión. No he analizado los efectos tributarios de la operación. Porque claro, en nuestro ejemplo, A va a tener un ingreso de 500. Pero por cierto, tenía unos gastos o una pérdida, como lo quieran ver, de 1000, que generaba al final un resultado negativo. Ustedes saben que el resultado negativo por 28%, por la tasa que fuera, siempre va a ser cero, ¿no? No voy a pagar. Pero tengo que ver también el otro lado de la operación, que también es mi empresa. La empresa B, que ha pagado 500 soles, va a terminar teniendo, en este caso, una ganancia de 500 por las ventas que había generado. Al final, yo les podría decir que esta operación es una mala decisión. ¿Por qué? Porque sea A o B, son mis empresas. Sea A o B, va a salir dinero de mi bolsillo. Y tengo una empresa que no va a pagar, muy bien, su impuesto a la renta porque está en pérdida, pero tengo otra que sí va a tener una ganancia. Y una ganancia quizás mayor a la que debía tener. ¿Por qué? Porque mi otra empresita no le quiso cobrar de manera adecuada. Al final, acá no pago nada, acá sí pago, y por lo tanto, con este 28% nuevo, voy a tener que pagar 140. ¿Qué hubiera sucedido si yo hubiera conocido las normas de valor de mercado de precio de transferencia? Hubiera sabido que estas normas no definen un precio exacto. Las normas de valor de mercado de precio de transferencia no te van a decir que ese servicio costaba 482,50 céntimos. No, te va a dar un rango. Te va a decir, oye, puedes cobrar entre 300 a 800. Si yo lo llevo a la realidad y digo, oye, no, le voy a cobrar como si fuera cualquier tercero, no le hubiera cobrado los 500, le hubiera cobrado 800. Y eso es un resultado bueno. ¿Por qué? Porque si bien voy a incrementar los ingresos de mi empresa A, voy a reducir el resultado de la empresa B. Si yo junto ambos resultados, voy a ver que evidentemente he tributado menos. ¿Por qué? Porque tenía una empresa que tenía pérdidas, señores. Y el hecho de que yo esté cobrándole menos a la otra empresa no es nada inteligente. De hecho, debería cobrarle como corresponde y hasta el máximo posible dentro de la normatividad.
para poder aprovechar así el mejor resultado. A mí la normatividad del día de hoy no me permite compensar resultados de mis distintas empresas. No lo puedo hacer. Por lo tanto, puedo terminar tributando más de la cuenta. Pero, si es que yo analizo las operaciones que se hacen entre ellas, verifico el valor de mercado, los precios de transferencia y determino cuál es mi rango de acción, puedo generar al final una tributación bastante más reducida. Por eso, la próxima vez que les hablen a ustedes de valor de mercado, de precio de transferencia, no se asusten. Ay, tenemos que cumplir con eso. No, véanlo como una oportunidad. Porque hacer un estudio de precios de transferencia, por ejemplo, puede ser costoso, pero también les puede abrir los ojos. Pueden darse cuenta ustedes que en realidad no están cobrando lo que deben cobrar y que al final de cuentas eso se reflejaría en una tributación menor. Ni hablar, solamente para terminar de hacer unas ideas respecto a los ingresos, ni hablar de otras oportunidades que tenemos relativas a ellas. Lo dijimos al inicio, verificar qué tipo de ingresos están grabados y no están grabados. En más de una oportunidad yo me he encontrado con que las empresas graban, por ejemplo, los dividendos que perciben de otras empresas. Claro, podemos tener empresas que sean accionistas de otras empresas, ¿no? Y por lo tanto reciben dividendos, resultados de esa. Y claro, contablemente es un ingreso, ¿no? Evidente. Estoy recibiendo dinero de otra empresa. Pero para efectos tributarios tenemos que tener clarísimo que, por ejemplo, ese concepto no está grabado. ¿Por qué? Porque ya tributó en la empresa original. Si no, estaríamos haciendo tributar los conceptos de manera múltiple. En su momento, el accionista, cuando lo reciba, tendrá que tributar, ¿sí?, su impuesto sobre los dividendos. Entonces hay que revisar, hay que analizar. O alguna vez encontraba en alguna empresa que habían reconocido como un ingreso grabado una amnistía tributaria. Oye, la SUNAT me perdonó esto, por esas amnistías que hace tiempo que no hay. Me perdonó esto. Y eso entonces yo lo considero como un ingreso extraordinario, porque ha borrado mi deuda. Ahí tenemos que conocer que sí, es un ingreso, pero que eso no constituye renta. Porque cuando el Estado me está dando un beneficio, eso no puede constituir renta gravada. U otro ejemplo, el drawback. Vamos a hablar de él dentro de un rato. El drawback, en buena cuenta, es un premio a la exportación. Y el drawback lo entrega el Estado en favor de las empresas. Concepto que no está grabado con el impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque no es una operación entre partes, entre privados. Es una relación con el Estado donde el Estado participa como Estado papá, que te dice, yo te quiero premiar por lo que has hecho. Y ese premio no puede venir con segunda, pues. No puede ser que me premies y después me cobres el impuesto a la renta por ello. Ya está claramente establecido que esos conceptos no están grabados. Entonces, acá, ¿cuál es la invitación? A que ustedes revisen los ingresos. Hay que revisar los ingresos. Porque, claro, la realidad contable no necesariamente es igual a la realidad tributaria. Entonces, hay que darse el trabajo de ir verificando concepto por concepto para ver si es que no estamos pagando de más. Una segunda rama es el planeamiento sobre los egresos, ¿sí? Y en el planeamiento sobre los egresos, tenemos que decir que existe bastante brecha elusiva, ¿sí?, que nos permite de alguna manera reducir la tributación, como le digo, sin hacer algo ilegal. Deben haber visto ayer con Cintia, espero, que en nuestra normatividad tenemos distintas tasas que se aplican dependiendo del tipo de renta que generamos. Deben haber visto ustedes que las rentas de capital están engreídas en nuestro país, con una tasa del 5%. Mientras que las rentas de trabajo están bastante más maltratadas, ¿no?, con una tasa progresiva acumulativa, que ahora se ha dividido muchísimo más. Y que las tasas empresariales llevan ahora el 28%. Si nosotros llegamos a comprender ese esquema, y nos damos cuenta que ya no todo lo metemos en una misma bolsa, sino que cada uno se tributa de manera independiente, podemos encontrar alternativas bien interesantes. Yo les voy a contar una anécdota, para que no se olviden, de la vida real, con mi esposa. Un día, mi esposa se levanta y me dice, voy a renunciar. Con lo cual me pongo verde, ¿no? Digo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Estoy cansado de mi jefe, nos maltrata, estoy harta. Inmediatamente mi pregunta fue, ¿y qué vas a hacer? Y me dijo, voy a hacer un negocio. Con lo cual me puse morado, ¿sí? Digo, ¿qué negocio vas a hacer?
No, lo que pasa es que he visto este tema de los viniles, que son unos stickers que se pegan en las paredes, muy bonitos, y el merchandising y una serie de cosas, ¿no? Y me empezaba a hablar y hablar y hablar. Entonces yo le decía, bueno, es muy interesante. Y le hice la siguiente pregunta. Le dije, oye, ¿dónde vas a trabajar? Ah, acá en la casa. Y siguiente pregunta fue, ¿cuánto vas a pagar de alquiler? Entonces, exactamente lo que ustedes están pensando. Miguel Ángel, eres un desgraciado, pobre tu mujer, la estás presionando. Lo mismo me decía ella. ¿Sí? Yo que trato de salir adelante, que tú me pones trabas. Y le decía, espérate un ratito, le digo, toma las cosas con tranquilidad. Le decía, a ver, hay dos razones fundamentales por las que tú debes pagar un arrendamiento. Primera razón, porque la empresa es algo independiente de nosotros. Si yo me pongo a subvencionar los gastos de tu empresa, o si nos ponemos a subvencionar los gastos de tu empresa, nunca vamos a saber si la empresa es rentable o no. Oye, si la empresa, creo que así se me escucha mejor. Si la empresa va a utilizar un inmueble, tiene que pagar por el arrendamiento, para que nosotros sepamos si es que es un buen negocio o no es un buen negocio. Igualito me seguía tirando los platos encima y todo lo demás, ¿no? O sea que no la comprendía. Hasta que le dije, espérate, también hay una razón tributaria. Y claro, dijo, ya este tributarista algo me tiene que decir. Y de hecho, le dije, sí, hay una razón tributaria. Tú puedes tomar una decisión, que es la siguiente. Tu empresa tiene ingresos, tiene gastos, tiene una utilidad, tiene que pagar 28%. Antes tenía que pagar, si es que distribuía esa utilidad 4.1, ahora sabemos que es 6.8. Y es caro, pues, ¿no? Pero existe una alternativa. Si nosotros cobramos arrendamiento a tu empresa, nosotros vamos a generar mayor gasto. Ojo acá, el detalle, no estoy inventando el arrendamiento. Estoy reconociendo lo que sucede. Oye, tú necesitas un inmueble, vas a utilizar nuestro inmueble. La persona jurídica es independiente de nosotros. Muy bien, que nos pague arrendamiento. ¿Por qué? Porque vas a aumentar el gasto, vas a reducir la utilidad y por lo tanto vas a reducir el impuesto a la renta que tiene que pagar la empresa. Pero claro, como mi esposa no se calla nunca, ¿no? Me dice, sí, todo lo que quieras, reduces por ahí. Pero nosotros, como personas naturales, vamos a tener que pagar más. Y le dije, en efecto, tienes razón, salvo por un detalle. Lo que nosotros vamos a recibir no es una renta empresarial. Lo que nosotros vamos a recibir es una renta de primera categoría. Es una renta de capital. Es una renta por la cual se tiene que pagar un 5%. ¿Qué prefiero pagar? ¿5% o 28 más 6.8? Pónganse a pensar cuántas veces nosotros entregamos bienes personales, como inmuebles, a nuestras empresas y decidimos simplemente no cobrarles. Es que es mi empresita, ¿cómo le voy a cobrar? Oye, tu empresita es otra persona jurídica. Exactamente, es una persona independiente. Maneja las cosas de manera independiente, porque si no estás perdiendo dinero. Y claro, cuidado con la creatividad de nosotros, ¿eh? No es que salgan ahorita y empiecen a arrendar los inmuebles a un valor espectacular, ¿no? Nos tiramos toda la utilidad a través del arrendamiento. No es así tampoco, ¿no? Nuevamente, valor de mercado, precio de transferencia. Vale decir, será razonable que nosotros evaluemos cuál es el verdadero valor que tiene ese inmueble en el mercado y que así lo arrendemos. Otro ejemplo. Mi empresa necesita dinero y yo tengo dinero en lo personal. Claro, lo que normalmente nos recomiendan es aumento de capital. Pero deberíamos tomarnos un tiempito y pensar si es que es el único camino que tenemos. Hacer un aumento de capital, no me malentiendan, es bueno, porque fortalece la empresa, seguramente voy a tener más acceso a créditos financieros y lo demás. Pero puede ser tributariamente ineficiente, porque si yo estoy aumentando el capital, estoy generando más acciones. Quiere decir que el dinero que yo he metido a la empresa para que genere más acciones, me va a permitir a mí obtener mayores dividendos. Pero claro, obtener mayores dividendos después de haber pagado el 28% en cabeza de la empresa y el 6.8% en cabeza del accionista. ¿Hay otra alternativa? Pues sí. ¿Por qué no le presto? ¿Prestarle a mi empresa? Sí. La empresa es una persona distinta a ti, independiente. Si Gustavo me pidiera que yo le preste a su empresa,
Con mucho gusto lo haría, pero te cobraría intereses. Exactamente. Y si yo cobro intereses, ¿por qué uno mismo no puede cobrar intereses a su empresa? No, es que es mi empresita, me da pena, ¿cómo lo voy a ahorcar con intereses? Caramba, manéjate como un empresario. Si estás entregando dinero a tu empresa como un préstamo, pues cóbrale los intereses que corresponden. Porque esos intereses van a ser gastos, van a reducir tu utilidad, van a reducir tu impuesto a la renta empresarial. Sí, por supuesto, es un ingreso para las personas naturales, pero es una renta de capital. Están hablando ustedes de una renta que va a tributar 5%. Nuevamente, ¿qué quiero pagar? ¿5% o 28 más 6.8? Es evidente. ¿Saben qué es lo bonito de esto? Que cuando yo recibo intereses, recibo regalías, recibo pagos por arrendamiento, entre otros, no tengo que esconderlo. Ahí está la diferencia con la compra de facturas. Cuando yo hago este tipo de cosas, yo no lo escondo. Ahí se lo llevo al banco. Nada de mi colchón, al banco. Tranquilo de la vida, porque si viene la SUNAT a decirme algo, sí, es producto de mi arrendamiento, es producto de mis regalías, es producto de mis intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí sí se pueden ir a comprar lo que les dé la gana con toda la tranquilidad del mundo. Y eso que no hemos hablado, que también de hecho es parte del planeamiento tributario sobre egresos, de los gastos, de los límites de los gastos, de cómo sustentar esos gastos y cómo defenderlos. Esto es una guerra prácticamente. La SUNAT va a llegar y los va a fiscalizar. Y ustedes tienen que defenderlo al máximo, ¿no? Entonces tienen que cuidar todas las formalidades, todos los sustentos para que sus gastos sean deducibles. Y aprovechar evidentemente lo que la norma nos permita como economía de adopción. Por ejemplo, la depreciación acelerada. Saben ustedes que las construcciones que se desarrollen durante el 2015, 2016, siempre y cuando tengan un avance hasta el 80% hacia el 2016, tienen una depreciación acelerada. Las edificaciones se deprecian 5% anual. ¿Sí? Gracias a esta norma, lo que se permite es que las edificaciones que nosotros desarrollemos durante el 2015, 2016, siempre que hayan terminado o que hayan tenido un avance hasta el 80% en el 2016, pueden ser depreciadas a razón de 20% anual. Esa es una excelente medida que normalmente se toma, los gobiernos lo toman cuando la economía se enfría. ¿Por qué? Porque lo que hacen es animar a la gente a que construya. Y así reactivan el modelo económico. Sí. Para todos, ¿sí? Es aplicable para todos. Sí, sí. Sí, correcto. Correcto, correcto, sí. Muy buena la precisión. De hecho, tienen que ser activos de la empresa para el desarrollo de su actividad, ¿sí? No para ser comercializados. Sí, sí, Gustavo. Sí. Es buena pregunta. ¿Por qué les digo que es buena pregunta? Primero porque sí, todo préstamo, ustedes saben que la bancarización establece que desde el primer sol tiene que ser bancarizado. O sea, no estamos hablando de los límites de $1.000, de 1.500 soles, no estamos hablando de ese límite. Desde el primer sol. Eso es número uno. Número dos, oye, ¿se necesita un contrato? Tenemos que empezar a acostumbrarnos a definir las cosas de manera correcta. Un contrato es un acuerdo de voluntades. Gustavo, te vendo mi carro a $10.000. Ya, acepto. Ya está el contrato. Pero claro, en el Perú somos tan desconfiados que necesitamos llevarlo en un documento. Somos tan desconfiados que necesitamos firma legalizada. Somos tan desconfiados que lo tenemos que llevar a escritura pública. Somos tan desconfiados que tenemos que llevarlo a registros públicos. Por eso cuando viene un auditor y nos dice, ¿dónde está el contrato? Te lo acabo de decir. Hemos hecho el contrato. No, ¿dónde está el documento? Ah, me estás pidiendo un medio probatorio adicional. Sí, es beneficioso, o sea, no es obligatorio, pero de hecho es altamente recomendable que esto esté plasmado en un documento. Mejor si está con firmas legalizadas, para darle mayor seriedad al tema. Sí. ¿Me dice esa precisión cuando lo deposito en el banco? Depende, ¿no? Es que el sustento natural es un contrato, que es altamente recomendable que esté en un documento, ¿sí? Donde se señale expresamente cuánto es lo que se va a pagar. Por favor, nuevamente, no sean muy creativos, no me manden unas tasas de interés de 1000%, ¿no? Sino valor de mercado, y en donde sí, recomendable aún más si es que legaliza la firma. Una legalización de firmas es 10 soles y te da la tranquilidad de mostrarle a la SUNAT que no lo has creado el papel justo cuando llegó.
sino que ya estaba establecido desde un tiempo atrás. Tercer lineamiento, planeamiento sobre tasas. Como les dije, en nuestro país nosotros, no sé si tenemos la bendición o no, de tener cantidad de regímenes tributarios. Acá solamente unos ejemplos, ¿no? El régimen general, ustedes saben que tiene una tasa de 28%, pero tenemos otros regímenes como el RUS o el RER que no se rigen por, o no tributan por la utilidad, sino que tributan por los ingresos. Parecería que el legislador de alguna manera se ha dado cuenta de que en determinados casos es muy difícil tributar sobre la utilidad, porque no tenemos cómo sustentar los gastos. Entonces crea regímenes especiales como el RUS o el RER, en donde la tributación es en virtud a los ingresos, con algunas características que a veces mella su aplicación, ¿no? En el RUS puedo aplicarlo, pero no puedo emitir facturas, con lo cual me limita muchísimo la posibilidad de utilizarlo, porque normalmente queremos vender a otras empresas que nos piden facturas. Y el RER, que si bien es beneficioso y te permite emitir facturas, trata de manera independiente al IGB, lo que por cierto omití decir en el RUS. En el RUS la forma de tributar es a través de cuotas y esas cuotas incluyen tanto impuesto a la renta como impuesto general a las ventas. Me permiten no llevar libros contables. Lo único malo es que solamente puedo emitir boletas. En el RER tributo en virtud de mis ingresos, que es lo que su compañero estaba diciendo hace unos minutos. Si hay otra forma de tributar, sí, que en virtud de mis ingresos yo le aplico un 1.5%, ¿sí? Y ahí pago mi impuesto a la renta. En efecto, bastante más sencillo que el régimen tradicional, pero no nos exime de cumplir de manera independiente con el impuesto general a las ventas. O finalmente otro tipo de regímenes especiales como las normas de promoción del sector agrario, donde te dice que si tu actividad principalmente es agraria, esto quiere decir que el 80% de tus ingresos venga producto de una actividad agraria, tu tasa no es del 30%, sino que tu tasa es del 15%. Si tienes la suerte de poder acogerte, por ejemplo, a las normas de zona altoandina, que tendremos que dar un premio a los que logren hacerlo, por lo difícil que es, tendrías que aplicar una tasa del 0%. Si te vas a Amazonía, 0%, 5% o 10%. Es decir, tienen bastantes posibilidades. Pero ¿por qué traer esto a colación? ¿Por qué traer esto como una herramienta de planeamiento tributario? Porque lo es. Yo les voy a contar 3 casos. Primer caso, cliente de nosotros, en el norte del país, que nos dice, tengo una estación de servicios, un grifo. Y analizamos sus operaciones y resulta que el grifo recibía ingresos por la venta de combustible, pero también por la venta en este market, en este mercado que normalmente tienen los grifos adentro, ¿no? Donde se vende gaseosas, cigarrillos, tragos, etc. Vimos su tributación y es increíble, pero el market generaba tanto como podía generar el tema de los combustibles, ¿eh? Y dijimos, oye, estás tributando bajo el régimen general, que es alto. Y preguntamos, ¿las personas, los clientes del market, son personas naturales o son empresas? No, son personas naturales. Muy bien. Decisión entonces, hacer una escisión. La empresa, dividirla en 2. ¿Por qué? Porque la gasolina, ¿sí?, la venta de combustibles, no puede acogerse a un régimen distinto. Está en el régimen general. Y va a pagar 28% sobre la ganancia. Muy bien. Pero la parte de la venta de estos bienes a las personas naturales, a los consumidores finales, tranquilamente calzaba en el RUS. Tranquilamente calzaba en el RUS. Pagando cuotas de 20 a 600 soles, que era muchísimo menos a lo que normalmente estaba tributando bajo el régimen general. ¿Qué es lo único que tuve que hacer? Separarlo y acoger parte del negocio a un régimen especial. Su tributación se redujo muchísimo. Otro ejemplo. Una empresa que tenía actividades turísticas y agrarias. Cuando los conocimos, les preguntamos, oye, ¿bajo qué régimen tributas? ¿No? Porque vimos tanto tema agrario, dijimos de ser las normas de promoción del sector agrario. Me dijo, no, estamos en el régimen general. ¿Por qué? No, es que no llegamos a tener 80% de ingresos agrarios. Es 50-50. Entre la parte turística y la parte agraria es 50-50. Nuevamente, señores, están perdiendo dinero. Escindan. Separen los negocios. Ya tienen separado como unidades de negocio, ahora sepárenlos como personas jurídicas independientes. ¿Por qué? Porque claro, el sector turístico, el tema turístico, el hospedaje, la alimentación, claro, seguirá estando en el régimen general. Oye, pero pásenme la parte agraria a otra persona jurídica donde se beneficie por las normas de promoción del sector agrario, donde pague 15% y no un 28% al día de hoy. Importante esta división. Último ejemplo.
Tremendo problema que tenemos muchísimas empresas que dan servicio al interior del país. Yo cuando doy servicio al interior del país, tengo que mandar a mi personal, tengo que gastar en hospedaje, en alimentación y en transporte de la zona. ¿Cuál es el dolor de cabeza? Regresa el personal, factura. No, no hay factura. No hay factura. No hay factura, no hay factura, no hay factura, no hay factura. Y tremendo el problema, porque no puedo deducir eso como gasto. Y claro, cuando mis operaciones son frecuentes hacia el interior, esto se convierte en un dolor de cabeza fuerte. Haciendo un poquito de análisis, entonces podemos verificar y decir, oye, ¿por qué no creo otra empresa? ¿Por qué no creo una empresa logística que brinde a mi personal, y no solamente a mi personal, sino también a terceros, servicios de hospedaje, alimentación y movilidad de la zona? Así, si yo genero otra empresa, esa empresa me va a poder facturar. Y por lo tanto, yo voy a tener el sustento para deducir mi gasto. Claro, si ponemos a analizar, va a decir, ay, pero qué sencillo, pues. Le está pasando el dolor de la cabeza a la otra empresa. Porque la otra empresa, ¿cómo va a sustentar su gasto? Pero la pregunta es, ¿y quién les dijo que tenía que sustentar su gasto? Porque la otra empresa la he puesto en el RERA. No la he puesto en el régimen general. Miren lo que pasa. Mi empresa tiene gastos sustentados ahora por la otra empresa, ¿no? Le he facturado. Voy a reducir mi utilidad. No estoy haciendo nada ilegal, ojo, ¿eh? Estoy reconociendo un gasto que verdaderamente tengo y voy a tributar menos. Y la otra empresa no es que le haya pasado, como se dice, el muerto al otro. ¿Sí? Lo que ha sucedido es que a esta otra empresa no he tomado la decisión de acogerla al régimen general. Esta va a estar en el RER. Y como está en el RER, tributa sobre ingresos, no sobre utilidad. O sea que a los ingresos le aplico el 1.5% y está cumpliendo con su tributación. Desaparecía ese problema de los sustentos. Cuidado, no seamos tan creativos. No todos los servicios se pueden acoger al RER. Lo que les he dicho específicamente sí, porque ya nosotros lo hemos analizado. Hospedaje, alimentación, movilidad de la zona, sí se puede. Pero no todos los servicios necesariamente pueden estar incluidos. Sí. Son las zonas grises. Y se lo digo que lo analicé porque de alguna u otra manera mi esposa con todo este tema del merchandising y todo también estuvo haciendo las consultas y ella es la cliente más agresiva que tengo. Pero al final he tenido que tomar una posición conservadora. Es decir, es tan amplio el concepto de publicidad y todo que el marketing debería estar incluido. Sí, o sea, no puede estar incluido dentro del RER, tendría que estar en el régimen general. De hecho, en general, lo que son servicios han sido excluidos, ¿no? Los pobres abogados no podemos estar en el RER, ¿no? Los contadores tampoco. Entonces, todo lo que son servicios empresariales, por un tema de ser cautelosos, tenemos que retirarlo. No obstante que si vamos a la SUNAT, quizás en orientación al contribuyente, nos desorienten y nos digan que sí podemos, ¿eh? Pero tengan cuidado, no es vinculante eso. No, claro, es que ese es el temor que nosotros naturalmente tenemos. Oye, pero son empresas vinculadas. ¿Estamos haciendo algo ilegal? No. ¿Por qué? Lo único que tengo que hacer es tener cuidado de que estoy respetando el valor de mercado. Tengo que cuidar que estoy cobrando lo que normalmente cobro. Pero no es ningún pecado tener varias empresas y que operen entre ellas. Claro, no les voy a mentir. Si la administración tributaria ve que hay dos empresas que están vinculadas y que se están prestando servicios entre ellos, de hecho le va a poner un poquito más de énfasis en la revisión. Pero ahí sí, pues ahí sí usamos la creatividad y empecemos a ofrecer esos servicios a otros más. Para que sea un poquito más transparente, para que se evidencie el valor de mercado, el precio de transferencia de manera clara. Oportunidades, planeamiento sobre oportunidades. Por ejemplo, el drawback. Cuando se hace planeamiento tributario, a veces salta información que nos puede llegar a sorprender. Tenemos, por ejemplo, un cliente que tiene un producto determinado y que para ello, o mejor dicho, cuyo core business, cuyo objetivo es la exportación. Si tenemos un cliente que está exportando, lo primero que tenemos que preguntarle es, ¿estás aplicando el drawback? ¿Qué es el drawback? El drawback, de manera sincera, es un premio del Estado al exportador. Pero no podemos decir que es un premio del Estado al exportador, porque si no, los organismos internacionales se molestan con nosotros. Nos dicen, oye, no se puede premiar la exportación.
¿sí? Todos tienen que tener unas mismas reglas en el mundo comercial internacional. Entonces el legislador, que se puso creativo también, dijo, no, no estoy premiando al exportador, estoy devolviéndole unos tributos que ha pagado cuando ha importado un insumo que ha incorporado en el bien que finalmente exporta. Vale decir, oye, por ejemplo, ¿no? Tú que haces camisas, como has importado los botones y has pagado derechos arancelarios por el pago de esos botones, a la hora que tú lo exportes, te lo voy a devolver. Pero como me da flojera calcular cuánto es lo que pagaste, vamos a hacerlo más sencillo. Cuando tú exportes, te voy a dar el 5% del valor de la exportación. O sea, no te voy a devolver exactamente lo que tú pagaste, sino para hacerlo más sencillo y práctico, te voy a devolver 5% de tu precio de venta. ¿Dónde está la oportunidad? Tremenda. Tremenda. Yo exporto todos los botones, pago 25.000 soles. Pero a la hora que yo exporto, si exporto, por ejemplo, 2,5 millones, el 5% de lo que me va a devolver el Estado son 125.000 soles. Acabo de ganar 100.000 soles. Si yo estoy exportando, o si mi cliente está exportando, tengo que advertirle y decirle, oye, ¿estás utilizando droga? No, es que yo no importo nada. Oye, piensa en qué puedes importar. Una etiquetita, un botoncito, un hilo, lo que sea. Cajas, etiquetas, exactamente. Entonces, ¿para qué? Para que te puedas ganar con este beneficio. Esas son las oportunidades que tenemos que agarrar. Y hay otra serie de oportunidades, el contrato de leasing, hay otra oportunidad que de hecho tenemos que conversar con la Cámara de Comercio. Sí. Tendría que revisar, para serte sincero. No sé si exactamente la maquinaria está beneficiada. Hay determinados bienes que están beneficiados por esto. Sí. Sí, tendría que revisarlo. ¿Sí? Hay otras oportunidades como, por ejemplo, el tema de obras por impuestos. Yo hace mucho tiempo ya estoy involucrado muchísimo en este tema de obras por impuestos. Y veo que es una excelente oportunidad. Lastimosamente es una oportunidad para la gran empresa. Por eso tengo una conversación pendiente con la Cámara de Comercio de Lima. Porque tenemos que encontrar el mecanismo a través del cual las pequeñas y medianas empresas también puedan acceder a esta oportunidad. Obras por impuestos es un mecanismo a través del cual tú, en vez de pagar a la SUNAT, ejecutas un proyecto de inversión pública. La construcción de un colegio, la construcción de una carretera, la construcción de un hospital, un parque, lo que fuera, que sea proyecto de inversión pública. Y eso nosotros lo descontamos de nuestro impuesto a la renta, no como gasto, como crédito. Es un pago en especie. Y claro, con un poquito de creatividad, esa inversión pública también puede favorecer a las operaciones que yo estoy realizando. También es una oportunidad que tiene que ser evaluada. Pero lastimosamente, como les digo, es una oportunidad que al día de hoy es para grandes empresas. Tenemos que encontrar la fórmula de aterrizarla, de acercarla hacia la pequeña y mediana empresa. Y finalmente, bueno, el planeamiento por reducción de contingencias. Señores, el planeamiento tributario no es una auditoría, ¿sí? Sin embargo, como consecuencia de un planeamiento tributario sale mucha información. Y claro, no podemos ser ciegos ante esa información. Y es mejor advertirlo porque la solución del problema de manera voluntaria genera, evidentemente, una reducción importante en las posibles multas. Cuidado. Yo sé que después de esta conversación y seguramente de las charlas que ustedes tienen con los distintos expositores, van a salir, y algunos, sí, van a salir pilas, pero el problema también es que algunos se me van directamente al contador. ¿No? ¿Por qué no me dijiste que podíamos hacer esto? Hemos perdido un montón de plata. Oye, tranquilos. Digamos las cosas como deben ser. Los contadores hacen un trabajo excepcional, ¿sí? Muy bueno. No necesariamente ellos están encargados u obligados a hacer un planeamiento tributario. Un planeamiento tributario está más ligado en realidad a un abogado que a un contador. Entonces, cuidado con estar exigiendo a los contadores más de la cuenta. Es como si nos dijera un tributarista, oye, ¿puedes hacer un balance? Bueno, ¿sabes qué? He visto tantos balances que creo que puedo hacer uno. Pero debajo del balance pondría un asterisco bien grande que diga, no confiar en este balance. ¿Por qué? No soy contador, pues señores, no soy contador. Entonces, ¿qué me hacen pidiendo eso a mí? A lo que voy. Al contador le exigimos que haga actas, que haga contratos, que haga planeamientos, que haga de todo, cuando en realidad
y capaz no le corresponde. Lo natural es que ustedes recurran a las empresas que están especializadas en esto. Y claro, ya más de uno está ahorita en la cabeza, acá está el truco. ¿Cómo está? Acá está el truco, ¿no? Porque claro, nos ha estado hablando todo esto para vender su servicio, ¿no? Y de hecho, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tampoco es la idea, y eso lo pensábamos mucho nosotros, decía, tampoco es la idea lograr una eficiencia tributaria que evite pagar más impuestos a la SUNAT para que luego se lo lleve el abogado, ¿no? Si no, ¿dónde está el chiste? Al final el empresario no goza absolutamente de nada. Es por eso que nosotros hace muchísimos años, no, en realidad hace unos 4 o 5 años, el estudio Torres y Torres Lara ha dado vida a una de sus firmas, Asesorandina. Asesorandina es una firma del grupo que está direccionada a atender a la pequeña empresa, buscando darles un servicio subvencionado. Eso como parte de nuestra política de empresa socialmente responsable. De hecho, permítame compartir esta alegría que tengo, porque solo hace unos días nos han contado que luego de un trabajo arduo de 2 años, hemos sido reconocidos como la primera firma de abogados en ser una empresa socialmente responsable. Somos la primera y la única firma de abogados que es una empresa socialmente responsable. ¿Y cómo lo hemos obtenido? Como parte de nuestra política, como por ejemplo la de crear Asesorandina o darle vida a Asesorandina, que busca acercar este asesoramiento, que como los digo, le hacen las grandes empresas, a las pequeñas empresas. De hecho, parte de nuestro compromiso con la Cámara de Comercio es brindar a los asistentes toda una oportunidad haciéndoles un diagnóstico legal gratuito. Lo van a encontrar en la documentación que le hemos dado. Quienes quieran hacer, de verdad es gratuito, no es una trampa. No se sientan comprometidos. Es un diagnóstico legal que les permite verificar si es que están teniendo contingencias y sobre todo si es que tienen oportunidades de hacer planeamientos tributarios. No quiero terminar esta exposición sin contarles, ¿saben qué? Una anécdota. De hecho, me gustó mucho venir el año anterior. Y les contaba a mis amigos, tengo que ir a la Cámara de Comercio de Lima, y me gusta mucho porque son empresarios, son pequeños empresarios, algunos medianos, y es importante acercarles la información que pueden utilizar para que puedan desarrollarse. Y este buen amigo me dijo, oye, tienes que ver algo que es importantísimo para tu charla. Es una información de alto nivel, que la tienes que compartir. Y me pasó un capítulo de Los Simpsons. Esta caricatura, que es una caricatura, estos dibujos animados, que evidentemente hacen sarcasmo de nuestra realidad. Oye, me la pasó y ayer estaba revisándola. Y de hecho, impresionante. Así como Robert Kiyosaki dedica todo un capítulo a hablar de la importancia de la tributación, los Simpsons también lo han hecho. Y han hecho todo un capítulo en donde hablan de la tributación. Evidentemente con mucho sarcasmo. Pero es impresionante cómo nos vemos reflejados en ese capítulo. Hay cosas que nos pasan a todos. Cómo esperamos hasta el último momento para hacer nuestra declaración jurada. Cómo es agresiva la administración tributaria hacia nosotros, ¿no? Cómo las fiscalizaciones o la justicia tributaria llega de manera tardía. Todo eso se ve en el capítulo. Pero de todo el capítulo me quedo con una partecita. Homero Simpson, ¿no? Quien recién se da cuenta que se había olvidado de hacer su declaración jurada, porque él decía que ya la había hecho hace un año. Homero, quien se da cuenta de esto y que ya está en el día final, agarra pues el formulario y empieza a llenarlo, ¿no? Y empieza a crear gastos. Cualquier coincidencia con la vida real, que es pura coincidencia, empieza a crear gastos, ¿no? Y llena gastos. Y Lisa, ¿no? Su hija, y la más inteligente, dice, papá, eso está mal. Homero responde y dice, no, porque si no veo, no es ilegal. Si no te escucho, no es ilegal. Si no soy consciente, no es ilegal. Yo me ponía a pensar y decía, estoy seguro que se lo he escuchado más de un cliente decir eso. Claro, si no veo, si no escucho, si no conozco, no es ilegal. Y eso es un error. Pensar eso es un error. Es muy cómodo, pero si yo no sabía, o le digo que yo no sabía. Eso es un error, es terrible. Se están mintiendo a ustedes mismos. Uno no puede alegar desconocimiento de la norma. Eso es una mala decisión. Lo que tienen que hacer ustedes es lo que están haciendo el día de hoy, informarse.
Esto es prácticamente como una guerra, ¿no? Cuando uno sale a defender sus tributos. Claro. Lo que nosotros les estamos proponiendo es que se informen, que vayan a esa guerra armados. Prefiero 1000 veces que vayan a esa guerra armados a que empiecen a hacer cosas ilegales. Abandonen esas malas prácticas. Abandónenlas, porque no los van a dejar dormir tranquilos. Háganlo bien. Ustedes han sido creativos para desarrollar sus empresas. Por eso se les dice emprendedores. ¿Sí? Tienen la fuerza de hacerlo. Les planteamos un reto mejor. Háganlo, pero háganlo bien. Háganlo sostenible. Háganlo con la seguridad de que mañana más tarde puede venir la administración tributaria y que todo lo que me costó a mí construirlo no va a desaparecer de un momento a otro. Apuesten por ello. Infórmense y apliquen esa información. Muchas gracias.